Paz de Cristo. Estamos iniciando nuestro proceso de discipulado de nuestra amada Iglesia Apostólica. Yo no sé si te has preguntado en alguna ocasión, como yo me he preguntado, ¿cómo evangelizar? Puesto que todos como cristianos tenemos el anhelo y el deseo de compartir a Cristo a nuestros amigos, a nuestros conocidos, pero muchas veces nos quedamos con la incógnita de cómo empiezo, por dónde les llego y después de que los invito, ¿qué sigue? Bueno, gracias a Dios en nuestra amada iglesia tenemos un proceso que nos va a llevar paso a paso, semana a semana, en un proceso donde vamos a poder compartir el evangelio con nuestros hijos y con nuestros amigos. O bueno, con nuestros familiares y con nuestros amigos. Yo no sé si a ti te emociona esto, pero la verdad es que yo estoy muy emocionado, porque cada persona que viene a los pies de Cristo, cada persona a la que le hablamos del Evangelio de Jesucristo, significa una vida rescatada de las garras del infierno, significa una familia transformada, significa un matrimonio con esperanza. Así que te invito a que te integres, a que te motives y a que tomes este compromiso de evangelizar a alguien y de llevarlo por un proceso de discipulado a los pies de Cristo. Eso sí te voy a decir, el proceso de discipulado o alcanzar almas para Cristo se requiere de esfuerzo. Dice la palabra de Dios en Salmo 126, 5 y 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará gozoso, trayendo sus gavillas. Y bueno, hoy estamos iniciando nuestro proceso de discipulado con la semana 1 y estamos en el verbo de orar. Vas a recibir un tema por semana. Por favor, no te pierdas ningún tema. Estos temas van a estar subidos a las redes y tu líder también te lo puede hacer llegar. Cada semana va a haber un tema especial y cada semana también te vamos a ir diciendo cuáles son las cosas que tienes que hacer para alcanzar almas para Cristo. Todo basado en la palabra de Dios, que es lo más importante. Tema número 1. Ora por un milagro. La palabra de Dios dice en Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo no sé si tú confías en la Biblia, pero yo creo que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y si la Biblia lo dice, podemos estar seguros de que así es. Así que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero bueno, para orar por un milagro, primero necesitamos definir qué es un milagro. Mira, un milagro es la manifestación de Dios en la vida de una persona para hacer algo imposible. Un milagro es algo que solamente Dios puede hacer. Un milagro es el poder de Dios actuando. Déjame te doy algunos ejemplos de milagro para que quede esto un poquito más claro, porque bueno, hemos escuchado en muchas ocasiones, un milagro de parte de Dios, quiero recibir un milagro, pero bueno, ¿cómo se puede recibir un milagro o qué es un milagro? Puede haber milagro de sanidades sobrenaturales o incluso puede haber sanidad de alguna enfermedad antes de ir a ver a un médico. Eso es un milagro. Puede haber milagros también de sanidades de enfermedades incurables, como por ejemplo alguna parálisis o alguna ceguera o haber sido desahuciado. Yo conozco gente que ha sido desahuciada, que fueron desahuciados, que los médicos les dijeron, vete para tu casa, ya no podemos hacer nada por ti. Pero clamaron al poder de Jesucristo. Alguien fue a orar por ellos y el Señor Jesucristo los levantó. Ese es un milagro. También puede haber milagros de eventos extraordinarios, en donde alguien, por ejemplo, puede pedirle a Dios que se detenga la lluvia y sucede. Estoy seguro que conoces a lo mejor algún testimonio similar de algún milagro que haya sucedido. También puede haber milagros de soluciones de problemas, como por ejemplo de problemas matrimoniales. Hay matrimonios que pueden estar al borde de la separación, al borde de la destrucción y de pronto sucede un milagro. También puede haber milagros de soluciones de amistad o más bien de enemistad, en donde hay personas que están peleadas durante muchos años y de pronto sucede un milagro. También puede haber milagros de solución de problemas económicos o problemas materiales de cualquier índole. Y también, por supuesto, puede haber milagros de solución con problemas de documentos o problemas de documentación. La palabra de Dios, acuérdate que dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero también hay un milagro
muy maravilloso, que es el milagro de la conversión. Es el milagro de la conversión porque es algo que solamente Dios puede hacer y lo va a hacer a través de ti. Hay también milagros de transformación de vidas. Por ejemplo, personas que antes eran drogadictas o que antes eran alcohólicas y que de pronto, de un momento para otro, su vida fue transformada y fue cambiada. Y hay también milagros de aceptación del evangelio. Estos milagros son, por ejemplo, cuando hay personas que durante años o durante mucho tiempo no aceptaron nada de Jesucristo, pero de pronto un día abren sus oídos al evangelio. Y esto sucede solamente por milagros. Pero déjame decirte algo, los milagros, cualquiera que sea, debe de nacer en la oración. ¿Por qué? Por dos cosas. Primeramente, el milagro es algo que hace Dios. Dios es el único que puede hacerlo. Y en segundo lugar, Dios no va a hacer un milagro a menos que un hijo suyo se lo pida. Así que todo absolutamente debe de nacer en la oración. Y bueno, vamos a ver enseguida cómo orar por un milagro para nuestros invitados. Yo no sé si a ti te interesa, pero a mí me parece muy emocionante. ¿Cómo podemos orar por un milagro para nuestros invitados? Mira, tienes que hacer 4 cosas. O bueno, para este tema vamos a aprender 4 cosas que necesitamos hacer para orar por un milagro por nuestros invitados o por nuestros amigos. Primero, necesitas definir cuál es el milagro. La palabra de Dios dice en Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. En lo que me quiero enfocar en este texto y que quiero que aprendamos es que dice específicamente, diréis a este monte. No dice, le dirás a cualquier monte, sino a un monte específico. Tienes que definir cuál es el milagro que tu amigo o que tus amigos o que tus seres queridos necesitan. Quizá tu amigo o tu familiar está atado a alguna enfermedad. Quizá tiene algún problema en su matrimonio. Quizá tiene algún hijo suyo en drogas o en alcoholismo. No sé, tú conoces a tus amigos, tú conoces a tus familiares y debes de definir cuál es el milagro específico por el que debes orar. Muchas veces, a veces, oramos por personas que queremos y decimos solamente, Señor, bendice a fulanito de tal, pero no decimos en qué, bendícelo en qué. Y parece que Dios nos preguntara, bueno, ¿en qué quieres que lo bendiga, verdad? Sé específico. La Biblia enseña en muchas ocasiones que tenemos que ser específicos con nuestras oraciones. Así que, tomando en cuenta este punto, en la especificidad de las oraciones, vas a orar por 2 milagros. El primer milagro es el milagro de la conversión, porque solamente Dios puede hacerlo. Y el segundo milagro es un milagro específico por el que tu amigo o tu familiar va a pasar y se va a convertir a Cristo. Bueno, en segundo lugar, necesitas creer que Dios tiene el poder para hacer el milagro. Una vez más, en Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. A lo mejor es muy obvio este punto, pero muchas veces oramos y no creemos realmente que Dios va a hacer la obra. Por eso necesitas creer con todo tu corazón. Yo te quiero invitar a que si hay duda en tu corazón, seas sincero o seas sincera con Dios y le digas, Señor, hay algo de incredulidad en mi corazón, por favor, ayúdame a creer. Pero quiero que hagas un milagro en la vida de mis amigos. Tienes que saber que para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. A lo mejor tú puedes decir, ay, ¿cómo fulanito de tal se va a convertir? Es imposible. ¿Cómo va a suceder un milagro en tal persona? Es imposible. Para ti es imposible, pero para Dios es posible. Te quiero dar un tip. Y es que cuando estés orando, te imagines a la persona por la que estás orando ya convertida. Imagínate a ese familiar tuyo o a ese amigo tuyo de rodillas en el altar de Dios en algún culto, o alabando a Dios danzando en medio de la alabanza, o bajando a las aguas del bautismo, siendo bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Imagínatelo y comienza a orar en fe.
en el nombre poderoso de Jesucristo. En tercer lugar, déjame decirte que necesitas creer que el nombre de Jesucristo tiene poder. En Juan 14, 13 al 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesucristo. Acuérdate que el nombre de Jesucristo tiene poder. Así que cuando ores, ora de esta manera: Señor, haz un milagro en la vida de mi amigo en el nombre de Jesucristo. Y acuérdate que cuando invocas el nombre de Jesucristo, entonces algo comienza a suceder. Entonces el Señor empieza a responder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice. Y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y en cuarto y último lugar, déjame decirte que necesitas orar por el milagro hasta que suceda. Es decir, no darte por vencido. La palabra de Dios dice en Lucas 11:10: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Este versículo, el versículo número 10, es la última parte de una historia en donde el Señor Jesucristo relata a alguien que fue tan insistente que al final se le dio lo que pedía. Y bueno, al final dice: todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. De manera que tienes que ser persistente en tu oración. Si en la primera semana en la que tú oras no sucede nada, debes de orar durante la siguiente semana también. Y bueno, con esto también te quiero decir que la oración no es nada más de 1 minuto o 2 minutos ahí de repente. Tienes que comprometerte con la oración por tus amigos, por tus invitados. Te aseguro que Dios va a hacer un milagro en la vida de tus amigos. Y como conclusión, quiero decirte y reiterarte: Dios va a hacer un milagro en la vida de tus amigos. Comienza a orar a partir de hoy mismo. No lo postergues, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y comienza a orar por el milagro de la conversión de tus amigos y por su necesidad específica. Hermano, hermana, créelo y no te des por vencido o por vencida. Pídelo en el nombre que es sobre todo otro nombre y vas a ver que Dios te va a responder. Y por último, déjame decirte 5 actividades que tienes que hacer en esta semana. Cada semana al final del video te voy a decir las actividades que tienes que hacer semana a semana para que lleves el proceso de discipulado al pie de la letra. Mira, en primer lugar, haz una lista de posibles candidatos a ganar para Cristo y ora por ellos. Agárrate una libreta y una pluma y comienza a anotar los nombres de las personas que conoces o de tus familiares que no conocen a Cristo. Ten fe. Anota esas personas, por más duras que tú creas que sean. Anótalas ahí en tu libreta. Por lo menos quiero pedirte que anotes 3. 3 personas mínimo por las que vas a estar orando por el milagro de la conversión y por un milagro específico. 2. Ora por un milagro en la vida de tus amigos y por el milagro de la conversión, como ya dijimos hace un momento. 3. Ora también para que tú seas usado y para no desistir durante estos 12 meses que dura el proceso de discipulado. Vas a necesitar que Dios te llene de su presencia y para eso vas a necesitar conectarte con Dios por medio de la oración. Yo te invito a que te conectes con nosotros los lunes, los miércoles y los viernes a las 4 de la mañana en nuestro grupo de oración. Si ya estás conectándote, te felicito, vas por buen camino. Pero si aún no te has conectado, conéctate. Ahí vamos a estar orando por nuestros amigos en el nombre de Jesucristo. Número 4. Quiero pedirte que presentes 3 ayunos en la semana por tus hijos espirituales. A lo mejor tú puedes decir: ay, pastor, ¿cómo que 3 ayunos? Así es, déjame decirte que la palabra de Dios enseña que los ayunos pudren yugos y rompen cadenas de opresión en el nombre de Jesucristo. Así que cuando tú estés ayunando y aparte estés orando por tus amigos, el reino de las tinieblas va a retroceder en el nombre de Jesucristo. Hermanos, la conversión de la gente no sucede por arte de magia. No es una varita mágica con la que nada más llegamos y alguien se convierte. Se necesita de alguien, de un valiente, de una valiente que se ponga de rodillas a orar y que presente ayunos también por la salvación de las almas. Y bueno,
Número 5, déjame decirte que tienes que asistir a tus reuniones de la célula de esta semana. Lo más seguro probablemente es que esta semana solamente tengamos alcance el día viernes, pero quiero invitarte a que investigues con tu líder si va a haber planeación o si va a haber alcance, y preséntate a las 2 reuniones celulares de esta semana, planeación y alcance, para ser ministrado, para evaluar el trabajo que estamos haciendo y para proyectarnos también a alcanzar almas para Cristo. Dios te bendiga.